Vamos ahora a nuestra siguiente nota y la última del programa. Estuvimos en P&S Asociados y vamos a escuchar a su titular, al señor Marcelo Paz. P&S Asociados está dedicado al comercio exterior. Vamos a hablar con su socio gerente, el señor Marcelo Paz. Marcelo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por recibirnos. Quiero decirle a la audiencia que Marcelo Paz es despachante de aduana y agente en transporte aduanero, ¿no es cierto? Exactamente. Estas dos cosas están relacionadas. O sea, el agente de transporte aduanero interviene antes que el despachante de aduana. Es la persona que documenta la llegada de la mercadería para que después el despachante de aduana la pueda afectar a la nacionalización y liberación. Es decir, que están en todo el proceso operativo, ¿no? de la mercadería. En todos estos años tuvimos que ir ampliando la calidad del servicio y el servicio en sí mismo. Operamos por ejemplo, por las aduanas de Campana, de La Plata, de Buenos Aires, de Seiza. Cada vez tuvimos que ir ampliando ante la necesidad de nuestros clientes. El hecho de ser agente de transporte aduanero te da esta posibilidad de poder hacer todo el trámite absolutamente completo. Si no tuvieras este título, tal vez sería más difícil. Lo que pasa es que cada uno tiene, el agente de transporte aduanero actúa en una parte, sí, y el despachante de aduana en otra. O sea, en distintas partes de la secuencia. Sí. Desde que llega la mercadería al puerto hasta que es liberada. Ahora, hay muchos despachantes de aduana que pueden hacer todo el proceso o no es conveniente. ¿Cómo es? No, o sea, es todo servicio. Por lo general, los despachantes de aduana son más despachantes de aduana en sí, sí, y los freight forwarders o los MBOs, sí, tienen sus agentes de transporte aduanero. Que en este caso, decir que eso lo terciarizan de alguna manera. Lo tercerizan, sí, algunos, sí, y otros no. Por ejemplo, dentro de los clientes que tenemos empresas de courier internacionales, una de las más conocidas, freight forwarders, o sea, agentes que comercializan fletes internacionales, sí, MBOs, que son mayoristas de flete, y después importadores, exportadores. Trabajamos también para depósitos fiscales y transportes nacionales de carga e internacionales. Son 20 años de trayectoria, Marcelo, ¿no es cierto? Años, sí, en este rubro. ¿Las condiciones en nuestro país fueron cambiando para poder ejercer tu profesión? Y fue cambiando mucho. El sistema es muy dinámico, la aduana va evolucionando día a día, y tenemos que estar un poco no todo el tiempo actualizándonos. Claro. Es continuo, ¿no es cierto? Es diario. Es todos los días estar capacitándonos en todas las reglamentaciones nuevas y en los sistemas nuevos, por ejemplo con la implementación del sistema María. Claro. ¿Vos habías comenzado cuando el sistema María no existía? Yo empecé cuando el puerto era del Estado, cuando todavía las terminales no estaban privatizadas. Es decir, que era totalmente distinto, ¿no? La operatoria. Otro planeta. Claro. Otro planeta. ¿Mejoró en ese sentido? ¿Este cambio de privatizarlo fue para mejor o te parece que no? En cosas mejoró y en cosas complicó. Por ejemplo, ¿en qué mejoró y en qué complicó? Y mejoró en la calidad de servicios. Sobre todo en la agilidad, ¿no? En la agilidad también. Lo que pasa es que es más difícil ahora solucionar el tema de errores documentales, que antes era mucho más fácil. ¿Por qué? Y porque el sistema María es más complicado en volver para atrás lo documentado. En cambio, cuando se operaba con el sistema anterior, sí, cualquier rectificación era más simple. Era más factible para hacer. Era más fácil. Claro. Pero era mucho más lento, ¿no? Porque era muy manual. Sí, es distinto. Hubo cierta reticencia cuando se produjo el cambio. Es distinto. Sí. Marcelo, contame ustedes qué servicios ofrecen para quienes trabajan. Bueno, como te decía, como agentes de transporte, sí, aduanero principalmente, somos asesores
sí. en todo lo que es materia aduanera. Sí. O sea, asesoramos empresas de courier internacionales, freight forwarders, o sea, tenemos alrededor de 20 freight forwarders y envíos que tercerizan su servicio con nosotros, Sí. Algunos como despachantes de aduana y otros como agentes de transporte aduanero, independientemente del asesoramiento global para cualquier operación que tenga relación con aduana para poder concretarla. ¿Participan en inversiones también cuando, por ejemplo, un empresario quiere invertir, exportar, importar? ¿Es como que la palabra de ustedes es importante? El despachante de aduana es una pieza fundamental en cualquier empresa. O sea, hay que compararlo como un abogado o como un contador con la misma confianza. Cuando el cliente no tiene esa confianza en el despachante de aduana, no es el despachante de aduana indicado para esa empresa. Ajá. Y pensar que en la década del 90 la figura del despachante la quisieron subestimar de alguna manera, ¿no es cierto? Que hubiera sido totalmente imposible. Es que con el grado de exigencia que tiene la aduana en implementación de regulaciones y de controles, el despachante de aduana es una pieza fundamental. O sea, sería muy difícil para un importador y exportador poder manejarse en la relación con la aduana si tuvieran que hacerlo directamente, si no hubiera un despachante de aduana en el medio. Marcelo, en estos 20 años que tenés de trayectoria, ¿qué cosas han cambiado a favor en el contexto económico? Hablando de importación y exportación, ¿estamos en un buen momento? ¿Fácil? ¿Existen obstáculos? Y en este momento puntual, la aduana está poniendo bastantes controles e impedimentos para dificultar el tema de las importaciones. Ajá. ¿Esto para cuidar la industria nacional? Es para manejar la balanza de pagos. Ajá. O sea, la balanza fiscal, como bajaron mucho las exportaciones por el tema de la crisis del campo, están ejerciendo un control en las importaciones para manejar el déficit fiscal. Por eso crearon licencias no automáticas de importación. En muchos artículos, ¿no es cierto? En muchos artículos que afectan puntualmente a muchas empresas nacionales y extranjeras que están en el país. ¿Existen empresas extranjeras que quieren invertir hoy en Argentina? Son menos. La verdad que son menos. En el año 98, 2000 trajimos 2 o 3 empresas internacionales, americanas y brasileras, que las ayudamos en un 100% a instalarse y estuvieron trabajando hasta la crisis del 2001. ¿En la crisis del 2001 se fueron? Se fueron. ¿Y no volvieron? No. Siguen vendiéndole al país, o sea, siguen vendiéndole a los clientes que tenían en el país, pero exportándole desde sus países. Claro, no tienen el lugar físico en Argentina. Eliminaron las sucursales en la Argentina. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que volver a lograr, ¿no? Que esto sería bueno, porque cuando estaban acá esas empresas generaban trabajo, generaban empleo y generaban una cadena independientemente de los clientes, de los empleados directos que tenían, pero generaban más trabajo a transportes y a otro tipo de empresas. Porque es un sinfín de rubros, ¿no? Que crece junto con esto, y la mano de obra y el personal, las fuentes de trabajo que se crean a veces son más que importantes. Cuando una empresa crece todos los satélites que tienen a su alrededor. Por eso es fundamental apoyar a las pymes y apoyar a las empresas grandes para que puedan generar trabajo y avanzar. Exactamente, muy bien. Muy bien, estuvimos en P&S Asociados. Marcelo, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Es una empresa integral, son despachantes de aduana y agentes en transporte aduanero, lo que significa que es un abanico de posibilidades muy grandes que tienen las empresas para apoyarse en ustedes. Para lo que necesiten, te agradezco haber venido. Gracias a vos, Marcelo, buenas noches. Chao, gracias. Chao.